En este espacio me tomé el riesgo de hablar del feminismo. Mm, Creo que a lo largo del semestre hemos tenido temas sumamente importantes y creo que ninguno es más preponderante que otro. Sin embargo, mm, quería arriesgarme y, y quería hacerlo con base a Cristina Molina Petit, con su libro publicado de Dialéctica Feminista de la Ilustración en 1994. Quería empezar con el concepto de ilustración en esta presentación, luego de esto hablar un poco del oscurantismo que, que era el objetivo, ¿no?, de la ilustración, acabar con el oscurantismo en esta época. También hablar del patriarcado, creo que es sumamente importante reconocer el contexto y mirar que a lo largo de la historia el contenido patriarcado genera, eh, digamos que, ciertas dicotomías que a la final se ven reflejadas en dos conceptos que vamos también a analizar referente a lo público y lo privado. Recordemos que las dicotomías pueden considerarse conceptos que están un poco, conceptos que están desligados, pero a la final se entrelazan y creo que es importante reconocerlo porque a la final este concepto de lo público y lo privado es preponderante en nuestros hogares, en el labor, referente a lo social, a lo político y a lo individual. Entonces creo que de ahí podemos generar ciertas reflexiones que nos pueden ayudar a entender un poco más este aspecto que menciona Cristina Molina Petit y que eh, voy a mencionar. También vamos a hablar un poco de la definición del feminismo. Esto vamos a tener dos definiciones, una teórica y una práctica, para tener una mejor conceptualización del tema. Vamos a tener también un espacio de preguntas y de objeciones. En este espacio pues me preguntaré y me responderé, pero pues con la finalidad de entender un poco más el tema, pero esto no quiere decir que ustedes también lo puedan hacer, ¿no? Digamos que en la parte interactiva pueden dejar sus comentarios y podemos también seguir eh, un poco con la ilustración feminista que debe ser preponderante, digamos que en esta época. Y vamos a tener un espacio, ya para finalizar, un espacio de reflexión y un espacio de pensamiento crítico de acuerdo a lo visto. Entonces, pues vamos a comenzar. En primera instancia, el feminismo y la ilustración, en qué aspectos se conectan, ¿no? Eh, en el primer ítem, el feminismo es una conquista ilustrada. Sin embargo, es la relación entre feminismo e ilustración que se convierte en contradicción con muchos sentidos, que ya a la larga lo vamos a ver. Las primeras reivindicaciones feministas se hacen bajo la categoría de universalidad, que en ese contexto también la ilustración quería generar un espacio universal, ¿no? El ejemplo es la reivindicación de los derechos de la mujer del año de 1792, escrito por Wollstonecraft. La mujer no fue incluida en la reivindicación por los derechos del hombre y fue dejada a un lado por la Ilustración en la lucha de superar el oscurantismo. Y esto hay que tenerlo marcado porque la Ilustración, en fin, tenía una finalidad que era generar un foro o ser un foco al conocimiento o mejor aún a la razón, ¿no? Creo que de allí
es que este tipo, digamos que de textos empiezan a ser publicados precisamente para educar al pueblo, ya que todos no tenían la misma oportunidad, ¿no? Creo que aquí podemos ver ese concepto ilustrado que es sumamente importante, ¿no? Esto por un lado, eh, lo que buscaba la ilustración era salir del tema del oscurantismo, ¿no? Mm, la ilustración fue un movimiento intelectual, cultural y política que se dio en Europa a partir del siglo XVIII. En este siglo conocido también como el siglo de las luces, y la ilustración pretendía que iluminar al ser con su saber, con su razón, eh, y sacarla de esa ignorancia en la que estaba o se hallaba sumida. Y podemos darnos cuenta que aún en la contemporaneidad seguimos inmersos en esos espacios. La ilustración que quiere romper el oscurantismo, que predominaba en la sociedad para imponer la razón como el faro que ilumina el camino de la humanidad. Ese oscurantismo o se puede ver de varias maneras, ¿no? Primero, ¿qué es lo que quería la ilustración combatir con esto? Las creencias a las supersticiones que no eran fundamentalmente racionales. Las dichas creencias pues provenían de parte de las religiones y las imposiciones monárquicas que quieren consolidar un dominio sobre la población, ¿no? Eh, todos no tenían ese mismo derecho a educarse, todos no tenían el mismo derecho, no existían esos conceptos como tan ligados a la sociedad de igualdad y de equidad. Al clero y a los monarcas no les convenía que la sociedad razonara y pues lo único que buscaban era que esa sociedad obedeciera y que con los dogmas que ellos trataban de imponer pues se generara una línea para los propósitos de la monarquía y de los cleros. Entonces, en ese aspecto y en esa época es lo que se buscaba con la ilustración. Pero ahí está ese hueco y ese vacío que tal vez no se habla de la ilustración a menudo. Para romper con este oscurantismo, la organización social de la ilustración quiere alcanzar la universalidad a través del conocimiento y la ciencia. No obstante, esta universalidad, que es la nueva verdad de la época ilustrada, deja por fuera a las mujeres de su propia visión del mundo. Desde la ilustración se determina que lo esencial es la razón y lo inesencial es la naturaleza. Al hablar de naturaleza en este contexto, se acoge mucho a lo que es la mujer, ¿no? Entonces a la mujer se le asigna el lugar de lo natural y en cierta medida lo que hace es subordinarla simbólicamente, porque al convertirla en natural, eh, esta mujer, en definidas cuentas, no tiene un aspecto racional, sino es solo un aspecto natural. Y al ser solamente natural, eh, se le puede remarcar simbólicamente como algo hermoso, pero no pensante. Algo mágico, pero no para generar una opinión. Entonces ahí empiezan a discernir esas subordinaciones jerárquicas que existen entre la mujer y el patriarcado, en este caso en el contexto de la ilustración. El patriarcado es justamente esta asignación externa, o sea, desde una afuera, del lugar de la mujer. Aquí es lo que habla Molina Petit y lo que les he estado mencionando de la jerarquización, ¿no? El patriarcado no permite que una mujer se autodetermine y defina su propio lugar de sus experiencias y sus formas de vida. El patriarcado define de forma rígida, contundente, a la mujer y la determina en un lugar de inferioridad en la relación jerárquica. Esta asignación externa del lugar de la mujer
además prescribe unas formas de actuar que ellas deben cumplir y de las cuales no pueden salirse, que allá vamos y que en la contemporaneidad aún se sigue viendo. Y es a eso a lo que quiero que reflexionemos. La dicotomía de lo público y lo privado. Una de las formas históricamente que se ha prescrito el lugar de la mujer es la distinción entre lo público y lo privado. El pensamiento ilustrado ha producido esta diferenciación entre lo privado y lo público, asignándole a la mujer el lugar de qué, de lo privado, y el hombre el lugar de lo público. La adscripción a la esfera privada en el reino de lo doméstico es así el mecanismo por el que la tradición ilustrada y en la ideología liberal se opera el apartamiento de la mujer en las promesas ilustradas, o sea, fuera de lo público. No hay razón, perdón, ni ciudadanía, ni igualdad, ni legalidad, ni reconocimiento de los otros. En lo privado, la ilustración que hace libera el espacio de lo público, pero mantiene intacto el ámbito de lo privado y por esa razón falla en su promesa de llevar a cabo una liberación universal. En el ámbito de lo privado, la mujer está confinada al desarrollo de los labores y, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, estos labores domésticos son cuidar del hogar y generar satisfacción a las necesidades de los individuos que lo componen. En general se convierte en que ella se convierta en una ama de casa prácticamente y en eso se quiere, y eso es lo que quiero llegar referente a lo privado. Se trata de que se genere una desigualdad y referente a lo laboral, referente a la opinión, referente a los labores domésticos del hogar, y es donde empieza a generarse ese patriarcado radical y en donde la mujer pierde su derecho a su libertad y a generar autonomía de su propio conocimiento y de su ser. El problema es que a la mujer siempre se le asignó de forma rígida el lugar de lo privado y el lugar de lo público le queda vedado o prohibido. Entonces, el ámbito de lo público al que está asociado lo masculino incluye por un lado la posibilidad de participar en la política. Entonces, en ese contexto, cuando se hacen las leyes, cuando se generan los votos, cuando se generan los pensamientos, cuando se genera, digamos que espacios que radican un cambio en lo social o generan una norma para generar una distinción cultural, la mujer nunca ha tenido esa oportunidad en ese entonces para llegar a diferentes conclusiones que generalmente un hombre no hubiera podido llegar. Por otro lado, también se refiere a la posibilidad de tener un trabajo formal, reconocido socialmente y remunerado económicamente. La mujer no tenía tampoco el derecho a obtener dinero o a tener dinero, simplemente era el hombre el que trabajaba y no era simplemente por condiciones de fuerza, que decir que es que el hombre trabajaba precisamente porque la mujer no tenía la misma fuerza, pues precisamente esos son excusas y dogmas que quieren generar en la sociedad para eh, ocupar ese espacio jerárquico con la mujer y sesgarla a lo privado. La pregunta o objeción es, pero ¿cómo así que la mujer está recluida en el espacio de lo privado? Nos preguntamos ahorita en esta época contemporánea, ¿será que aún esto es real? ¿Será que la mujer aún se ve ligada a espacios privados? Y claro que sí, claro que aún se ve la mujer ligada a espacios privados y aún así, teniendo la oportunidad de tener un trabajo, tiene que generar una doble jornada porque también tiene que hacer los labores domésticos del hogar en donde el hombre no lo hace, pero la mujer sí, o sea, la mujer trabaja, el hombre también trabaja, pero la responsabilidad del hogar es de la mujer, de la limpieza, de la comida, etc. La mujer también puede trabajar y no quedarse exclusivamente en el ámbito privado. Ahora, bueno, como tal, esta es la respuesta, la cual me adelanté un poco al hecho, pero pues
aquí hablaba de lo que es la doble jornada, de lo lejos que es liberarse de sus labores domésticas y que ya no se comparte, y eso se ve mucho aquí en este país. Y tal vez ese es el pensamiento de reflexión al que quiero llegar en las casas y en las personas que estén viendo, digamos que este contenido. La idea es liberar este tipo de dogmas y generar equidad e igualdad, digamos, de condiciones esenciales en la vida de las mujeres. Creo que es fundamental. La definición del feminismo, desde un aspecto, digamos que teórico, se define por un lado como una revisión crítica de las construcciones teóricas que hablan sobre la mujer. Es donde ella misma se tiene que apropiar y generar su propia definición, y no el hombre es el que la genere y la deje en un espacio, digamos, que es natural. No es correcto. Desde el ámbito práctico, el feminismo también se define, por otro lado, como un movimiento, una ideología que es organizada de mujeres dispuestas a cambiar su particular situación de opresión. Estas dos definiciones son importantes tenerlas presentes porque es de allí donde nosotros debemos trabajar en las aulas para que las niñas, las estudiantes, eh, puedan tener un pensamiento propio sobre la historia que ha marcado la mujer, su enajenación, digamos que en ciertos ámbitos, no solamente digamos que laborales, sino hablemos de lo público, de lo que estamos generalizando, pero que lleguemos a discernir y a generar pensamientos críticos para que eh, se puedan llegar a diálogos discursivos y que puedan generar, digamos que, nuevas realidades, ¿no? De eso se trata, de cambiar las realidades y de mejorarlas. Así parezcan utópicas, la idea es llegar a una equidad e igualdad referente a derechos universales y sobre el concepto universal del ser humano. Y claramente está que hay un problema social muy grande desde hace muchísimo tiempo eh, con respecto a lo que cómo se define una mujer y cómo debe vivir o cómo es la praxis de la mujer en su esencia. Bueno, es así como termina la presentación. Gracias por el tiempo brindado eh, en esta forma digital, a pesar de que no sea muy interactiva en tiempo presente. Creo que de una manera simbólica es un buen ejercicio. También mmm, cabe resaltar que quiero anexar el libro del cual me basé para hablar del tema y nada más. Así que muchísimas gracias y espero este sea un contenido que pueda dar para al menos sacar conceptos importantes y claros de acuerdo a la historia de la mujer y para mejorar la realidad en esta época que es muy necesaria. Así que muchísimas gracias y nada más.